ir a morir son los que están llamando a la guerra. No, los tienen asegurado. Son como el Capitán Araña, que empuja, ¿no? Así le decían a Basulto en algún momento. Sí, claro. Sí. A mí me parece que hay mucho de politiquería floridana también en esta decisión. ¿Y por qué lo digo? Porque todas las encuestas indican que el Partido Republicano se las va a ver muy difíciles en las elecciones de medio término ahora en noviembre. Y las María Elviras y demás están muy preocupados. Y son una gente que han demostrado que no les interesa el bienestar del pueblo norteamericano, ni mucho menos del cubano, porque si respondiera a los intereses norteamericanos no nos estuvieran prohibidos viajar como turistas, ni fumar un tabaco cohiba, ni tomar ron cubano, ni tener relaciones con Cuba, ni venir aquí a disfrutar de, no sé, del jazz, de lo que tú quieras. Y si les interesara los intereses, el bienestar del pueblo de Cuba, por supuesto que no nos estarían tratando de estrangular con los apagones y con las necesidades, tratando de asfixiar a este pueblo por tanto tiempo. Y por lo tanto ellos han demostrado que su principal interés son sus propias carreras, ¿no? Y quizás hayan hecho los cálculos de, bueno, vamos a empujar por esta vía. Si lo logramos, perfecto, van a votar de nosotros porque somos los libertadores de Cuba. Y si no lo logramos, los mantenemos entretenidos como lo hemos mantenido entretenidos por tanto tiempo, con diferentes historias, con diferentes cuentos, hasta que llegue el momento de las elecciones. Ese puede haber sido un elemento también. No, y también hay una administración, como decía René, y hay unos políticos que sirven a las peores causas. Pero yo voy a hacer ahora una pausa porque mañana todos tenemos cita al amanecer en la tribuna antiimperialista, que tiene ese nombre tremendo, y vuelvo contigo para cerrar también nuestros comentarios de esta mesa redonda. Pueblo capitalino, convocamos a la histórica tribuna antiimperialista José Martí de la capital cubana este viernes 22 de mayo a las 7:30 de la mañana para condenar el acto despreciable e infame del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra el general de ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, y respaldar la declaración del gobierno revolucionario. En la jornada por los 95 años de nuestro general de ejército, el pueblo cubano reafirma que ni amenazas, ni bloqueo, ni cerco energético, ni falsas acusaciones serán capaces de doblegar la voluntad de todo un pueblo en defensa de su revolución. Nos vemos en la tribuna antiimperialista este viernes. Nos vemos en la tribuna antiimperialista. Me imagino que los cederistas... Ahí estaremos. Estarán en la primera fila. Y todos somos cederistas, así que... Sí, por eso digo estaremos. Ayer en la mesa redonda decía el viceministro Carlos Fernández de Cosío, hablaba de que esto es show político, proceso ilegal, lo decía también el abogado del MinRex, que no puede juzgarse a nadie fuera del... ¿Qué es eso? Yo juzgo a cualquiera dentro de todo esto, y además inmoral, ¿no? Y pregunto yo, no sé, si a ti me imagino que en las últimas horas te han preguntado muchas veces, ¿cómo te sientes en un momento como este, en que un héroe de la revolución de la talla de Raúl, un hombre que está al borde de los 95 años y sigue con el pie en el estribo, está siendo amenazado así, alegremente, como si se tratara de cualquier ciudadano común y corriente? Si tuviera que respondértelo con una palabra, sería indignado, como está una buena parte de nuestro pueblo, la mayoría de nuestro pueblo, porque se han metido con un símbolo. No sé, nosotros lamentaríamos que lo hagan con algún ministro, con compañeros que sabemos, como hace unos días con las sanciones también, que sancionaron de absurdo. La gente que no quiere viajar a Estados Unidos le prohíben. Pero además que posiblemente no tengan un peso en el banco ni en Cuba, y posiblemente, hablando de sus cuentas, es absurdo. Como es absurdo esta acusación también. Yo te hago una pregunta, ¿de qué se hablaba en Cuba hace una semana? ¿De qué se quejaban la mayoría de los cubanos? De los apagones y de los sufrimientos que nos está causando este bloqueo, y de las vicisitudes y de lo malo que está el transporte, lo difícil que es llegar a los centros de trabajo. ¿De qué se habla desde ayer para acá? De esta ignominia, de esta falta de ética, falta de respeto, y de que se metieron con Raúl, dicho popularmente, se metieron con Raúl y con Fidel. Nadie se mete aquí en Cuba. Y las personas
ahora mismo no están hablando se sufre, lo seguimos sufriendo todo, pero no están hablando, el tema principal no es el apagón, no, es lo que hicieron los americanos de querer acusar a Raúl, y si se van a atrever a querer hacer lo mismo que hicieron en Venezuela, y de cuántos cubanos estamos dispuestos a dar nuestras vidas para que algo así no ocurra, y qué vamos a hacer para demostrar nuestra unidad, para mantener nuestra unidad y para demostrarle al imperio que Cuba no es Venezuela, que Cuba es Cuba y este pueblo se respeta. Yo en estos días extraño mucho a tu hermano Roberto, que fue la persona que logró explicarme esa legalidad que yo no entendía para nada cuando el caso de los 5, y me decía, no puedes entender desde la perspectiva de Cuba cómo funciona aquello, si vas a juicio te comes el juicio y una serie de cosas. No sé quién hoy podría explicarnos cuánto de ilegal, de irracional, de nada que ver con la ley tiene esto que han inventado. Yo creo que por eso Marco Rubio dijo, no, esto es del circuito de la Florida, y ellos lo amparan, pero hay que no... estudiarse muy bien el indictment. Yo le eché un vistazo muy somero. Parece escrito por un batistiano. Es pura política. Vamos a aclarar, indictment está refiriéndose a la acusación. Sí, la acusación. La palabra régimen de Castro se repite unas 200 veces, más o menos. Yo nunca había visto una acusación con figuritas, tiene fotos y todo de las personas. Inteligencia artificial. Con los aviones y todo. Y me parece que legalmente es flojo. No me atrevo así ahora porque te digo, no, hay que estudiarse bien, porque inclusive no les creo que, si mal no recuerdo, les aplican la acusación que te querían aplicar después a ti cuando no salieron bien en el juicio. Yeah. Me parece que ese... ¿Cuál era? Conspiración para. La llamada conspiración para. Exacto. Cuando ellos no logran demostrar, que eso es una cosa curiosa, ellos no logran demostrar el cargo contra Gerardo, conspiración para asesinato. Y entonces tratan de rebajarlo, ya cuando terminó todo, para que el jurado lo pudiera declarar culpable, y tratan de rebajar la acusación a no conspiración para asesinato, sino homicidio en segundo grado, como que a Gerardo se le cayó el lápiz y mató a los muchachos de Hermano Rescate, una cosa así. Pero mira, una pregunta para que ellos se vayan preocupando desde ahora, porque la jurisprudencia en Estados Unidos funciona por precedentes. Supón tú que ellos hicieran un juicio y encontraran culpable a general de ejército por eso, y exista ese precedente, ¿quién va a prevenir que encuentren culpable después en cualquier corte a Trump por la cantidad de personas que ha asesinado? Cerca de 200. Cerca de 200 volados 57, en pedazos. 57 embarcaciones. En aguas verdaderamente internacionales, demostrado, pero además lejísimo de Estados Unidos. Cuando aquí hay que decir que ellos dicen, no, fue en aguas internacionales, pero eran aviones que se dirigían a Cuba, que estaban sin discusión muy cerca de aguas cubanas. Uno ya había entrado. O sea, son... y la advertencia. Y las advertencias. Y la cantidad de veces. Nada que ver una cosa con la otra. Sin embargo, ellos con su cara muy dura acusan a una persona cuando ellos siguen haciendo constantemente lo que están criticando. Es inconcebible. Bueno, tú mencionabas lo de Irán, mencionabas el asesinato selectivo que se ha practicado con todos por ejemplo, los líderes de Hezbollah o Hamas, porque ellos ponen a quienes quieren en una lista de terroristas y ya pasa, bueno, como han hecho ahora, todos los carteles de la droga son terroristas y en nombre de la guerra al terrorismo puedo llegar a donde quiera. Tengo entendido que en la reciente cumbre de China-Rusia se habló de esto, de que ese precedente del secuestro de presidente, de sacarlo para tratar de enjuiciarlo como si Estados Unidos fuera juez universal, como si tuviera, que eso tiene, yo creo que también que tener una respuesta a nivel global. Debería ser en un mundo distinto. Desgraciadamente, bueno, acabamos de ver un genocidio frente a nuestros ojos. Gaza. Y en primera persona, y bueno, los pueblos se han lanzado a las calles, pero obviamente los gobiernos y los pueblos no coinciden en esas cosas. Y yo pienso que todavía falta mucho para que el mundo sea lo que debería ser. Pero en un mundo justo debía ser así. O sea, realmente este hombre ha roto todos los moldes de la política internacional, de la legalidad. Él es él y ya. Y lo que él quiere hacer, él lo hace porque cuenta con el ejército americano.
Yo pienso que ahí está su mayor peligro para nosotros y su mayor ventaja, ¿no? Él va a decidir unipersonalmente. Me imagino que ahora está escuchando, pero él va a decidir unipersonalmente. A lo mejor se decide por la racionalidad, no porque sea racional, sino porque desde el punto de vista de negocio, de conveniencia, como decía Gerardo. Esta gente están empujando para que haga algo antes de noviembre, pero ellos le están diciendo, va a ser bueno, pero él tiene que pensar, ¿será bueno? Porque si no es bueno, y entonces no, quién sabe si esta aventura le cuesta todo lo que se ha ingresado en los últimos tiempos, lo pueda perder. ¿Alguna convocatoria para mañana? Por supuesto, a todos los cubanos. Aquí tienes la cámara. Acá está. A todos los cederistas cubanos en general, revolucionarios, que mantengan en alto nuestra soberanía, que quieran demostrarle al mundo que Cuba es Cuba y que aquí a nosotros nadie nos mete el pie, y mucho menos que nadie se mete con un líder histórico de nuestra revolución como es el general de ejército Raúl Castro. Y mañana nos vemos en el malecón. Mañana nos vemos en la tribuna y nos despedimos con el siglo de Fidel. Esto ustedes tienen que conocerlo porque se ha hecho viral en las últimas horas, cuando Fidel explica que le había, a través de Richardson, había enviado un mensaje a Clinton alertando sobre lo que podía pasar con las avionetas de Hermanos al Rescate. Hasta mañana en la plaza, en la tribuna antiimperialista, y hasta siempre en la mesa redonda. Muy buenas tardes. Le mandamos a decir a Clinton con Richards que parara los vuelos, que era imposible que permitiéramos que sobre la ciudad volaran los aviones. ¿Y qué haría Estados Unidos si un avión cubano vuela sobre Washington regando panfletos? Bueno, ¿cuánto dura ese avión? Y ya nosotros vemos, ya nuestro país no admite. Pueblo capitalino, convocamos a la histórica tribuna antiimperialista José Martí de la capital cubana este viernes 22 de mayo a las 7:30 de la mañana para condenar el acto despreciable e infame del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra el general de ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, y respaldar la declaración del gobierno revolucionario. En la jornada por los 95 años de nuestro general de ejército, el pueblo cubano reafirma que ni amenazas, ni bloqueo, ni cerco energético, ni falsas acusaciones serán capaces de doblegar la voluntad de todo un pueblo en defensa de su revolución. Nos vemos en la tribuna antiimperialista este viernes. Convoca a Díaz-Canel a asistir a la concentración en apoyo a nuestro general de ejército Raúl Castro Ruz. El presidente cubano volvió a condenar la infame acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Consejo de Estado y organizaciones políticas y de masas respaldan la histórica autoridad de Raúl. Desde Cuba y el resto del mundo rechazan la ilegal acusación al líder al frente de la revolución cubana. Rusia insiste en la soberanía de Irán sobre sus reservas de uranio. Las declaraciones responden a recientes amenazas de Estados Unidos de apropiarse del recurso enriquecido de la nación persa. Un cordial saludo. ¿Cómo está, Giselle? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Rey Gómez y Giselle Filitelles les damos la bienvenida. Acompáñenos para que conozca lo más actualizado de nuestra agenda nacional e internacional. Usted lo sabe, ya son las 8. Comienza el estelar.
Ante las nuevas acusaciones del gobierno estadounidense, el primer secretario del Comité Central del partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, advirtió que no se irrespeta a los héroes de la patria. El mandatario afirmó, además, que nuestro pueblo ha saltado con fiereza por encima de las dificultades y carencias cotidianas provocadas en primer lugar por el bloqueo genocida. De esta manera refirió el jefe de Estado que los cubanos respondemos a la infamia más reciente de los enemigos históricos de la nación, la pretensión de encauzar en un tribunal estadounidense al líder de la revolución. Díaz-Canel también expuso que la nueva agresión nos ha unido más y elevado el honor, la dignidad y el sentimiento antiimperialista de un pueblo que ya era reconocido en todo el mundo por su brava resistencia a cualquier tipo de subordinación al imperio. El presidente de la República concluyó su mensaje con la afirmación: el general de ejército es Cuba y a Cuba se respeta. Además, hizo un llamado a asistir mañana a la tribuna antiimperialista. Pueblo capitalino, convocamos a la histórica tribuna antiimperialista José Martí de la capital cubana este viernes 22 de mayo a las 7:30 de la mañana para condenar el acto despreciable e infame del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra el general de ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, y respaldar la declaración del gobierno revolucionario en la jornada por los 95 años de nuestro general de ejército. El pueblo cubano reafirma que ni amenazas, ni bloqueo, ni cerco energético, ni falsas acusaciones serán capaces de doblegar la voluntad de todo un pueblo en defensa de su revolución. Nos vemos en la tribuna antiimperialista este viernes. El Consejo de Estado de la República de Cuba, en representación de la Asamblea Nacional del Poder Popular, condena enérgicamente la reciente acusación infame del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra el general de ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana. De igual modo, respalda la declaración del gobierno revolucionario ante este acto ilegítimo y despreciable de marcada manipulación deshonesta y política al tergiversar los hechos que condujeron al derribo sobre el espacio aéreo cubano en febrero de 1996 de 2 aeronaves operadas por la organización terrorista Hermanos al Rescate, radicada en Miami. Los miembros de este órgano denunciamos que el gobierno de los Estados Unidos utiliza instituciones jurídicas para orquestar su política genocida contra la Revolución Cubana, expresa el documento, y prosigue: al hacerlo, desconoce los principios del derecho internacional y vulnera la soberanía y dignidad de nuestra nación. Al mismo tiempo, el Consejo de Estado repudia categóricamente las órdenes ejecutivas emitidas por el presidente de los Estados Unidos y demás medidas coercitivas unilaterales de la administración Trump, que incluye las recientes mendaces e inmorales acusaciones contra altos funcionarios del Estado y del gobierno cubanos, las cuales tienen el perverso fin de recrudecer el ilegítimo bloqueo y su política de asfixia contra nuestro heroico pueblo. La retórica anticubana de odio y agresión del Ejecutivo estadounidense se estrellará una vez más contra la firme convicción de las cubanas y cubanos de preservar nuestra independencia, seguros de que la patria y su revolución socialista se defienden hasta la victoria siempre. Cuba quiere paz, firmado en La Habana el 21 de mayo de 2026, año del centenario del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. El miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, sostuvo este jueves un encuentro con miembros del Cuerpo Diplomático Africano acreditado en nuestro país en saludo al Día de África, que se conmemorará el próximo 25 de mayo. En la jornada participaron además la vicepresidenta y el secretario del Parlamento cubano, Ana María Mari Machado y José Luis Toledo Santander, respectivamente, así como titulares de los grupos parlamentarios de amistad y directivos del Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otros invitados. Los sólidos y profundos lazos que nos unen con África son indestructibles y gloriosas páginas de la historia del continente guardan épicas anécdotas de nuestra hermandad inquebrantable. Así expresó el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, al recibir al Cuerpo Diplomático Africano acreditado en Cuba en esta jornada dedicada al Día de África.
En el Capitolio Nacional subrayó también la hermandad parlamentaria y la necesidad de estrecharla ante los desafiantes escenarios actuales en beneficio de los pueblos. En este contexto, el secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, José Luis Toledo Santander, explicó el proceso de transformación legislativa que vive la isla tras la proclamación de la Constitución de la República en el año 2019. Un intercambio donde el cuerpo diplomático africano acreditado en Cuba expresó su gratitud al pueblo y gobierno cubanos por el apoyo constante en diversos ámbitos, destacando el legado del líder histórico de la revolución, Fidel Castro Ruz. África mantiene un profundo agradecimiento al apoyo constante e incondicional del gobierno y del pueblo cubano. Sostén que le han brindado durante muchos años y en los más diversos sectores. En el área de la salud son numerosas las brigadas médicas presentes en diferentes países africanos. Cada vez que las epidemias han golpeado nuestro continente, la respuesta de Cuba siempre ha sido notable por su eficacia y también por la solidaridad. Siempre pueden contar con África, como demuestra la resolución que aprobamos en la Unión Africana, subrayó la diplomática. África sabe que puede contar con Cuba en las grandes tomas de decisiones comunes en el seno de las instituciones internacionales. Cuba puede contar con África también, pues la Unión Africana ha aprobado una resolución que condena el bloqueo económico, financiero y comercial y exige también la eliminación de Cuba de la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. África y Cuba reafirman así que sus lazos son también un escudo frente a las presiones y amenazas y una certeza de que la hermandad seguirá venciendo a injustas políticas de odio. Enrique Moreno Jiménez e Isabel Díaz González, Canal Cubano de Noticias. Este jueves el canciller Bruno Rodríguez Parrilla y el presidente del Parlamento Esteban Lazo Hernández, ambos miembros del Buró Político, agradecieron el apoyo de casi 20 eurodiputados a la mayor de las Antillas. En medio de la escalada de amenazas de Washington a La Habana, los parlamentarios exigieron el fin de la complicidad de la derecha de Bruselas hacia la política de asfixia impulsada por Estados Unidos. Escuchemos algunas de las voces que abogaron por el respeto a la dignidad y a la soberanía de Cuba. Cuba necesita ayuda urgente. La situación de Cuba no puede analizarse ignorando el contexto de bloqueo. L'embargo statunitense. L'embargo de 1962. L'embargo che colpisce il paese ha conseguenze drammatiche sulla popolazione. Apagones, escasez de alimentos y medicamentos. Les hôpitaux paralysés, plus de 100.000 opérations chirurgicales en attente. Si el socialismo cubano es tan insostenible económicamente, ¿cómo puede ser que lleven 60 años aplicando ese bloqueo criminal? Cuba enfrenta un escenario forzado e inducido externamente. È un atto di guerra in tempo di pace. Per 32 volte consecutive l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha chiesto la fine di queste misure. Todos los países del mundo han votado en contra, menos Estados Unidos y sus lacayos. Si les États-Unis souciaient réellement des droits humains, ils lèveraient immédiatement l'embargo. Estados Unidos debe poner fin a todo tipo de coerción en Cuba. Cuba ha ayudado con vacunas y médicos a la humanidad. Es referencia en exportar solidaridad con el mundo entero. Y eso es lo que no le perdona a Estados Unidos, que es un pueblo que no se somete al imperialismo. No permitamos que las hienas del imperialismo permitan una invasión a Cuba. Cuba no está sola. Muchas gracias. En México, parlamentarios del Movimiento de Regeneración Nacional Morena rechazaron la coacción política que ejerce Washington en contra de la soberanía cubana. Su pronunciamiento se suma al de otras organizaciones y países ante la pretensión de encauzar al líder de la revolución, Raúl Castro Ruz. El partido panameño Frente Amplio por la Democracia afirmó que se trata de un método permanente para justificar su intromisión en la región, así lo reporta la agencia Prensa Latina. Por su parte, el Partido Comunista de Honduras insistió en que la acusación carece de legitimidad y constituye una nueva provocación imperialista. Ecuador, República Dominicana, Rusia, China, entre otros, condenaron las intenciones de Washington de reforzar su agresión contra el pueblo cubano.
Y el Kremlin expresó que solo Irán debe decidir el destino de sus reservas de uranio, reporta la cadena panárabe Al Mayadin. La declaración de este jueves se relaciona con renovadas amenazas contra Teherán. Estados Unidos pretende adueñarse del uranio enriquecido iraní, mientras la nación persa resalta los derechos soberanos sobre sus recursos. Moscú está dispuesta a ayudar a las partes a implementar posibles soluciones relacionadas con el uranio enriquecido. Lo expresó la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, tras el enfriamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. La Casa Blanca ha continuado sus amenazas. En este contexto, el representante del líder de la República Islámica de la Guardia Revolucionaria, Haji Adekye, enfatizó en que el país persa está en plena disposición de enfrentar al enemigo. Y así finaliza nuestro recorrido internacional. Giselle. Gracias, Rey. Volvemos a la agenda nacional. El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabezó este jueves la reunión del Consejo Técnico Asesor del Ministerio de la Agricultura en la sede del Grupo Empresarial de Logística de ese organismo de la Administración Central del Estado, GELMA. Acompañaron al mandatario el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca, el titular del ramo, Idael Pérez Brito, y otros directivos del sector agropecuario. Directivos y representantes de diferentes organismos, instituciones y centros científicos del país, investigadores y productores destacados, se dieron cita este miércoles en la sede del Grupo Empresarial de Logística del Ministerio de la Agricultura, GELMA, para abordar y proponer salidas desde la ciencia a una de las principales prioridades que tiene la nación caribeña, la producción de alimentos. Ponencias sobre la producción de maíz y soya destinada a la alimentación animal, con el análisis de sus respectivas cadenas de valor, dieron pie a un intercambio que permitió evaluar la marcha de la actividad científica y la implementación de sus resultados y propuestas en el estratégico sector agropecuario. El presidente cubano consideró positivo que se intensifique el empleo de la ciencia en la agricultura, pero ello, dijo, no ocurre aún con la agilidad que demandan los complejos tiempos actuales. Yo me alegro mucho de que estemos aplicando investigación científica para llegar a la innovación en la agricultura, pero hemos perdido tiempo desde cuando el CIGB desarrolló los híbridos. Mucho tiempo. Y todavía hoy no tenemos una cosecha masiva con la aplicación de esos híbridos. Se ha perdido tiempo por prejuicio, por no tener la visión de ciencia e innovación en una cosa tan importante como es la producción de alimentos, por traba. A juicio del viceministro de Agricultura, Telce Abdel González Morera, el principal problema reside en que los resultados científicos se traduzcan en innovación. Construimos sistemas de ciencia muy sólidos, con grandes capacidades, que lograron acumular una cantidad tremenda de resultados. Aún los tenemos, pero el gran problema estuvo en la asimilación de esos resultados y en que se transformaran en innovaciones reales. Siempre nos hemos concentrado y aún seguimos concentrados en la actividad de ciencia y tecnología y seguimos dejando la innovación para el primero. Y cuando miramos la innovación, la estamos mirando como la introducción de resultados y no estamos haciendo un abordaje correcto del concepto de innovación. Esencial para promover la implementación de los resultados científicos resulta potenciar el extensionismo, esa práctica que permite generalizar las buenas experiencias a través de los conocimientos de productores destacados. La intención de nosotros es llegar a 2028 a 1000 productores extensionistas. O sea, estamos trabajando con esa línea de dirección para poder, entre más productores extensionistas tenemos nosotros, porque independientemente que nosotros somos ciencia, tenemos que reconocer que el productor le cree al productor. Lo que dice un productor, eso es ley para otro productor. Miguel Díaz-Canel destacó la importancia de los consejos técnicos asesores como vía para lograr las necesarias interconectividades entre los sectores del conocimiento, de bienes y servicios y la administración pública, ello llevado a nivel territorial con toda la institucionalidad que hace falta. Ahora lo que pasa es que los receptores de los consejos técnicos asesores tienen que saber trabajar con el Consejo Técnico Asesor. Tiene que haber una retroalimentación, o sea, al Consejo Técnico Asesor le pedimos soluciones, le pedimos propuestas, después hay que decirle, bueno, hay que rendir cuenta en algún momento y decirle, con todo aquello que ustedes aportaron, logramos estos resultados y no logramos estos resultados y ahora necesitamos otras líneas de investigación. Entonces, si no, llega un momento que ustedes se sienten subutilizados. Esta sesión de trabajo, expresó el jefe de Estado,
demuestra el respeto y la voluntad de la dirección del Ministerio de Agricultura por realmente apoyar el empleo de la ciencia en respuesta a los señalamientos que le realizara el Consejo Nacional de Innovación. El mandatario llamó a alcanzar la integralidad en estos procesos y para ello estimó imprescindible la presencia en ellos de la industria alimentaria. Díaz-Canel insistió en defender la producción de semillas nacionales e instó a incorporar a los programas la transformación digital, la inteligencia artificial y el enfoque energético. La mejor innovación, afirmó el presidente, es que todos estos programas posibiliten el incremento en la producción de alimentos. La reunión del Consejo Técnico Asesor coincidió con el aniversario 24 de la creación del Grupo Empresarial de Logística del Ministerio de Agricultura, entidad que, como aseguró su presidente Wilson Ramírez Peña, enfrenta cada día el gran desafío de garantizar los insumos, el equipamiento y los principales servicios técnicos que demandan el sistema empresarial y todas las estructuras productivas del país. El mandatario inauguró una sucursal bancaria que trabajará en función de las empresas y permitirá realizar operaciones en tiempo real con cero costo y con un alcance nacional. Héctor Martínez, Canal Cubano de Noticias. La edición número 45 de la Gaceta Oficial de la República, publicada este jueves, actualiza la tarifa de compra y venta de energía generada con tecnologías que aprovechan fuentes renovables con destino al sistema eléctrico nacional. La normativa establece un valor único, en este caso 90 pesos cubanos, por cada kilowatt hora entregado en cualquier momento del día. El beneficio fiscal incluye a personas naturales y actores económicos estatales y no estatales. Autoridades del Ministerio de Finanzas y Precios y de la Unión Eléctrica coinciden en que el incremento de la tarifa constituye una medida que favorece la transición energética con recursos naturales. La viceministra de Finanzas y Precios explicó que la resolución 114, publicada en Gaceta Oficial este jueves, da continuidad a un conjunto de medidas implementadas en el país desde el año 2023, en línea con programas de gobierno para la gradual transición energética hacia energías limpias. Mencionó soluciones alternativas hoy más necesarias en medio de la escalada agresiva del imperio y del cerco energético. Sobre lo dispuesto, se establecen valores únicos en la comercialización de la energía, en este caso generada por fuentes renovables. Estará vigente una única tarifa para la compraventa de esta energía. La tarifa que se aprueba, estamos hablando que son 90 pesos cubanos por cada kilowatt aportado por un cogenerador, sea cual sea el origen del cogenerador. Estamos hablando, bueno, personas jurídicas, personas naturales, en sentido general. Sobre la resolución 114 hecha pública este jueves, resaltó beneficios en su aplicación práctica. Crea mayor capacidad, por supuesto, indudablemente. Las tarifas que estaban vigentes oscilaban entre los 3 y los 6 pesos, pesos cubanos, y estamos hablando de 90 pesos. Es decir, que la actualización de la tarifa en sí es un incremento en más de 10 veces. La dirigente también abordó beneficios fiscales vinculados a la normativa. No implica un trámite más para los contribuyentes en el caso de que el cliente sea un contribuyente, y cuando es un contribuyente, ya sea persona jurídica, estamos hablando que la energía se puede entregar por una persona jurídica estatal o no estatal, y cuando hablamos de no estatal estamos hablando de los actores económicos no estatales, dígase una MIPYME, una cooperativa no agropecuaria, un trabajador por cuenta propia. Eso no incorpora un trámite más. No hay que acercarse a la Oficina Nacional de Administración Tributaria. Hoy el pago de los tributos se hace incluso por vía digital. Está establecido cuál es el párrafo de aporte del impuesto sobre ventas, y lo que el contribuyente tiene es que deducirse de lo que le corresponde al pagar al cierre de cada mes del importe sobre venta, lo que él recibe por la venta de esa energía. Autoridades de la Unión Eléctrica comentaron incentivos que beneficiarán la venta de energías limpias al sistema. Va a permitir sin dudas que puedan crecer y multiplicarse los clientes que hoy utilizan los sistemas solares fotovoltaicos como una alternativa para resolver sus problemas, obviamente desde el punto de vista del servicio eléctrico,
pero que con este incentivo adicional de poder los excedentes de electricidad, poderlos aportar al sistema electroenergético nacional y nosotros pagárselos como ya veníamos haciendo, pero con una actualización importante en la tarifa, como decía la viceministra, de un 15% de incremento, sin duda es un elemento vital. Especialistas señalaron además requerimientos técnicos que se deben cumplir para vender energía a la red nacional. Entre ellos mencionaron la instalación de un metro bidireccional. Primero tenemos los metros contadores para comenzar el proceso, es decir, no se va a frenar el proceso para nada por un problema de recursos, los tenemos. Y hay alternativas que se nos pueden dar en los territorios. Perfectamente nos podemos encontrar y queremos dejarlo claro porque estamos abiertos a todas las posibilidades. Nuestra principal intención es aportar. Nos podemos encontrar con algún cliente, bueno, por supuesto, uno que ya lo tenga montado por alguna razón, bueno, ese no habría que hacerle ningún cambio. Y tenemos también clientes que quizás, como parte de la compra, la adquisición de su sistema solar fotovoltaico, adquirieron un metro bidireccional. Bueno, en esos casos estaríamos en condiciones también de evaluarlo. Eso es un metro contador fiscal que se usa para facturar, para comprar y vender electricidad, por tanto además tiene que tener ciertos y determinados requisitos. Siempre cuando nos encontremos con un caso de ese tipo lo llevaríamos a nuestros laboratorios, validaríamos que es un metro contador que cumple con las características y de ser así, por supuesto lo aceptaríamos totalmente porque nuestra intención es que el cliente nos pueda contratar y nos pueda suministrar su electricidad, pero tendríamos que pasar por ese proceso. La resolución 114 se hará vigente a partir del 1 de junio con la nueva tarifa a los clientes contratados. Más detalles en próximas emisiones. Bernardo Espinosa, Canal Cubano de Noticias. Buenas noches. Este jueves en el Estadio Panamericano de La Habana se desarrolló la primera jornada de la Copa Cuba de Atletismo 2026, evento que sirve de preparación hacia los venideros Juegos Centroamericanos y del Caribe. Entre los resultados relevantes, Alejandra Mesa y Mario Díaz en el lanzamiento del disco registraron mejores marcas de la temporada. Mesa, monarca panamericana junior en 2025, lanzó el implemento hasta los 56,23 metros y mejoró en 2 centímetros su mejor registro personal. Mario, por su parte, disparó 63,65 en su tercer intento para ganar el certamen. El matanceno finalista mundial había tenido participación previa en la Liga del Diamante. Eunice Lady de la Caridad, campeona panamericana, ganó el hectómetro con 11,31 segundos, superando a Yarima García y Jocelyn Echazábal, quienes registraron 11,50. Por otra parte, Andy Echevarría dominó el triple salto con 16,77 metros. En los 100 con vallas para mujeres, Gracie Robles triunfó con 12,75 segundos y Joendry Biens, con marca personal de 46,69, ganó los 400 metros planos, rebajando en casi un segundo su cota anterior. Este viernes se efectuará la segunda jornada de competencias y el principal atractivo estará en el salto de longitud femenino, donde, escuchen bien, competirá Leyanis Pérez, reina del orbe en triple salto, pero buscará una segunda clasificación centroamericana en esta disciplina, que en San Salvador 2023 les reportó la medalla de plata. Y cambiando de tema, mañana comenzarán los 5º compromisos particulares en la 4ª Liga Élite de la pelota cubana. En el Parque Latinoamericano, con transmisión de la radio y la televisión nacional, los Cocodrilos de Matanza buscarán cambiar la cara de los últimos días ante el líder Industriales. Tenemos la gráfica. En el Mella Tunero, los leñadores recibirán a los Cazadores de Artemisa, y en la ciudad de Los Parques, Holguín intentará que no soplen fuerte los vientos huracanados de Mayabeque. La tabla de posiciones tiene a los Leones en la punta con 10 victorias y 6 derrotas. Las Tunas le sigue los pasos de cerca a un juego de los punteros y Artemisa se ubica a 1,5. Holguín cierra la zona de clasificación con balance parejo de 8 éxitos y 8 fracasos. Y así ponemos el punto final a los deportes. Muy buenas noches. En el caso del compañero Raúl, en realidad es para mí un privilegio que, además de un extraordinario cuadro revolucionario, sea un hermano. Para mí Raúl ha sido ante todo un maestro, un jefe que compromete y cuyos pasos uno trata de seguir cada día. Pero también ha sido un amigo entrañable y yo lo siento como un padre.
La Asociación Nacional de Agricultores Pequeños se suma a la enérgica condena ante la acusación anunciada este 20 de mayo por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra el general de ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana. El campesinado apoya de manera resuelta la declaración del gobierno revolucionario que ha desenmascarado la naturaleza hostil de estas imputaciones. La ANAP ratifica ante el mundo su lealtad a Raúl, a la revolución, el compromiso con la verdad y la paz y la defensa del suelo sagrado de la patria, al precio que sea necesario. Por su parte, la Central de Trabajadores de Cuba, los sindicatos nacionales y la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores declaran que la indignación y el contundente repudio que suscita entre el pueblo y los trabajadores la canalla acusación contra el general de ejército Raúl Castro Ruz significa el apoyo irrestricto a la revolución. El comunicado expresa que para los legisladores cubanoamericanos del sur de la Florida y otros personajes, la derrota de la revolución en el año del centenario del comandante en jefe Fidel Castro se ha convertido en una enfermiza obsesión que no repara en el sufrimiento que para los pueblos de Cuba y los Estados Unidos entraña una agresión militar directa promovida con esta provocación. Ambas organizaciones convocaron a trabajadores capitalinos y sus familiares a marchar hacia la tribuna antiimperialista José Martí este viernes para reafirmar la decisión inconmovible de defender la patria y su revolución socialista. Y la infame acusación contra el líder de la Revolución, general de ejército Raúl Castro Ruz, pregonada durante semanas y anunciada este 20 de mayo en Miami, sigue provocando indignación entre los cubanos. El miembro del Comité Central del Partido y de la Comisión Organizadora del 22º Congreso de la CTC, Yaisel Osvaldo Pieter Terry, y el ministro de la Industria Alimentaria, Alberto López Díaz, presidieron el acto de apoyo a Raúl y a la declaración del gobierno revolucionario. Raúl es Raúl. De ahí la contundente respuesta del pueblo y los trabajadores cubanos a la infame acusación hecha por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra el líder de la revolución. En un acto de respaldo al general de ejército, trabajadores de la industria alimentaria refrendaron la rotunda declaración del gobierno revolucionario. En este año del centenario de nuestro comandante en jefe y en medio de esta difícil situación, los trabajadores de la industria alimentaria y la pesca ratificamos el compromiso de prestigiar su legado y nos oponemos a cualquier práctica injerencista. Con la guía de nuestro líder de la revolución, general de ejército Raúl Castro Ruz, y el ejemplo de nuestro comandante jefe, tenemos que decirle a esos gusanos yanquis que aquí estamos y aquí estaremos hasta el fin de nuestros días. Fueron evocadas las razones para la despreciable provocación anunciada en Miami el 20 de mayo. Que más de 6 millones de cubanos y cubanas del pueblo reafirmamos y firmamos que somos un pueblo de paz y no queremos la guerra. No le bastó la demostración de más de 5 millones de cubanos y cubanas que desfilamos el 1 de mayo a todo lo largo del país. La Central de Trabajadores de Cuba, los sindicatos nacionales y la Asociación de Innovadores y Racionalizadores expresaron también su apoyo irrestricto a Raúl. Convocamos a todos los trabajadores a la defensa de nuestra patria y especialmente mañana en la tribuna antiimperialista a hacer patente nuestra decisión de ser libres y soberanos, a demostrar que la patria se defiende. La soberbia imperial, alentada por los innombrables legisladores de la mafia anticubana del sur de la Florida, se vuelve a equivocar. Todo el pueblo de Cuba conoce lo que ha hecho el líder histórico de la revolución, tanto Fidel como Raúl, que lo que han hecho es defender el pueblo cubano y darle paz y libertad al pueblo. Esto ha sido realmente una vil acusación y que todos nosotros estamos muy indignados por esta situación y todas esas cantidades de patrañas que ellos están formulando. Porque hay que defender nuestra patria, defender nuestra tierra, nuestra ideología, nuestra política, nuestra bandera. El pueblo cubano aquí está firme, aquí no se rinde nadie. Contundente apoyo de los trabajadores a Raúl y a la declaración del gobierno revolucionario frente a una canallesca acusación destinada a incitar más agresiones contra la isla digna e independiente. Sin Castillo, Canal Cubano de Noticias.
Desde la capital, los trabajadores del Ministerio de Justicia protagonizaron un vespertino especial donde alzaron su voz contra la más reciente y fraudulenta acusación que el gobierno de Estados Unidos dirige contra el general del ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana. El encuentro fue encabezado por la ministra del ramo, Rosabel Gamón Verde. La acompañaron el miembro de la comisión organizadora del 22º Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, Santiago Badía González, la secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Administración Pública, Niuris Cabrera Ibáñez, junto a cuadros y la masa trabajadora del organismo. Como una infamia más fue calificada la acusación contra el general de ejército Raúl Castro por los trabajadores del MINJUS. Durante el encuentro en su sede, los presentes denunciaron la maniobra como un acto de soberbia imperial que busca construir una matriz de opinión falsa. Bueno, en primer lugar es otra de las patrañas del gobierno de los Estados Unidos, del imperialismo, para denigrar a los líderes y dirigentes de nuestra revolución. Todo lo que anuncian sabemos que es mentira, forma parte de ese plan. Concordaron que forma parte de una estrategia desesperada para legitimar el recrudecimiento del genocida bloqueo económico, comercial y financiero, incluido el cerco energético y las amenazas de agresión contra la isla. No solamente estamos hablando de reafirmación política, sino también el conocimiento jurídico que nos acompaña respecto de estas acusaciones. No solamente lo infundado, sino también lo ilegítimo e ilegal de las mismas, porque sin duda es una forma más de demostrar la extraterritorialidad de las leyes norteamericanas. No obstante, esta acusación no tiene respaldo, puesto que se hicieron muchas advertencias sobre el respeto a nuestro espacio aéreo y eso constituye parte de nuestra soberanía. El colectivo del Ministerio de Justicia ratificó que el pueblo cubano ejerce su derecho inalienable a la legítima defensa, al tiempo que reiteró su lealtad invariable a Raúl. Como sentenciaron desde el vespertino, ni las amenazas, ni los bloqueos, ni las falsas acusaciones podrán mancillar la obra humanista y revolucionaria del general de ejército. Diana de la Concepción Hernández, Canal Cubano de Noticias. La Comisión Provincial de Seguridad Vial de La Habana informa a la población y en particular a los conductores de vehículos que con motivo de la concentración en la tribuna antiimperialista José Martí este viernes 22 de mayo a las 7:30 horas para condenar la infame acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el general de ejército Raúl Castro Ruz, líder al frente de la Revolución Cubana, y respaldar la declaración del gobierno revolucionario, se aplicarán medidas organizativas dirigidas a garantizar la seguridad vial. Por tal motivo, a partir de las 01 horas del propio viernes 22 de mayo y hasta que culmine la actividad, quedarán cerradas a la circulación vehicular con prohibición de estacionamiento y parqueo las vías siguientes. Calzada desde calle G hasta 15, calle 13 desde M hasta Calzada, calles Línea 17 y 21 desde G hasta la calle J, calle O desde 15 hasta 23, calle 23 desde G hasta Malecón, plazoleta de la Piragua. Malecón desde Prado hasta el Centro Cultural 1830, calle N desde 23 hasta Calzada, calles 21, 17 y Línea desde G hasta calle J, calle 11 desde Calzada hasta L, calles 15 y M desde Calzada hasta Línea, calle L desde 23 hasta Malecón, calle O desde Línea hasta Infanta, Infanta desde Salvador Allende hasta 23, calle G desde Malecón hasta 23. Se recomienda a los conductores emplear como vías alternativas Vía Blanca, Avenida del Puerto, Avenida Boyeros, Avenida 26, Calzada del Cerro y las calles Monte y Cristina. La Comisión Provincial de Seguridad Vial exhorta a cumplir con las disposiciones establecidas en la presente nota y a mantenerse atentos a las orientaciones de los agentes de la Policía Nacional Revolucionaria. Firma la nota la Comisión Provincial de Seguridad Vial de La Habana. Buenas noches. La presencia de una vaguada en la altura localizada sobre el sudeste del Golfo de México y la península de Yucatán, así como otra vaguada a niveles medios localizada sobre las Bahamas y la región central de Cuba, ha estado incentivando durante la tarde y primeras horas de la noche la ocurrencia de algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, principalmente hacia localidades del interior y sur del país, favorecidas también con un incremento en la humedad en las capas bajas de la atmósfera y las altas temperaturas durante el día, incentivando los procesos de convección. Estas condiciones de inestabilidad van a persistir
persistir para las próximas horas. Estará amaneciendo parcialmente nublado en gran parte del archipiélago cubano y desde la tarde se nublará con la ocurrencia de algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas que ocurrirán principalmente en localidades del interior y sur del país y hacia zonas de la costa norte de la región occidental. Las temperaturas mínimas con poca variación, valores en la madrugada entre 23 y 26 grados Celsius y el día cálido con máximas en la tarde que alcanzarán valores entre 31 y 34 grados Celsius, pueden ser superiores en algunas localidades del interior y sur. Los vientos serán variables débiles durante todo el día, habrá oleaje en la costa norte de la región oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, así como desde Punta de Maicí hasta Cabo Cruz en el sur oriental y la mar tranquila en el resto de las costas. Para los próximos 3 días se mantienen las condiciones favorables para los procesos de precipitaciones, principalmente en zonas del interior y sur del país, característico de esta época del año, con máximas en la tarde que se mantienen elevadas, valores entre 33 y 34 grados Celsius. En resumen, para mañana, un día cálido con algunos chubascos y tormentas eléctricas, principalmente en localidades del interior y sur del país. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todos feliz noche y hasta mañana. Muchas gracias, Ginelis. Y destacadas instituciones y personalidades recibieron este jueves el Premio Nacional de Medio Ambiente. Presidieron el acto el miembro del Buró Político y primer ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, el viceprimer ministro, doctor en Ciencias, Eduardo Martínez Díaz, y el titular del SIGMA, doctor en Ciencias, Armando Rodríguez Batista. En esta edición del premio mereció reconocimiento el Aeropuerto Internacional Abel Santa María de Villa Clara. La entidad sobresale por sus resultados en temas como la reducción de residuos y el control de emisiones. La presidenta de la Agencia de Medio Ambiente, doctora en Ciencias, Marixa García, fue galardonada por su labor que articula gestión ambiental, planificación y monitoreo en áreas protegidas. También fue premiado el profesor auxiliar del Centro de Capacitación de la Delegación del Ministerio de Turismo en Matanzas, Máster Fran Huerta. De igual forma, la delegada provincial del SIGMA en Villa Clara, doctora en Ciencias, María del Carmen Velasco, fue reconocida por su trabajo relacionado con el enfrentamiento al cambio climático. En las palabras de clausura de la premiación, el primer ministro Marrero Cruz destacó el liderazgo de Raúl en la protección del medio ambiente. Raúl merece todo el reconocimiento como una de las personas que de verdad defendió y luchó por el cuidado de nuestro medio ambiente. En estos momentos que los enemigos de la revolución acaban de hacer pública una injusta, cruel acusación llena de mentiras contra nuestro líder de la revolución, el general de ejército, Raúl Castro Ruz, yo creo que desde este acto debemos mandarle todo nuestro apoyo y estamos eternamente agradecidos de su obra, de su continuidad, al legado del comandante en jefe, de su ejemplo personal. Así que, Raúl, estamos con usted. Muchas gracias. La Gaceta Oficial Extraordinaria número 66, fechada este 21 de mayo, introduce 2 resoluciones clave del Ministerio de Comunicaciones que actualizan el marco regulatorio sobre la importación y uso de equipos de telecomunicaciones y tecnologías de la información en Cuba. La primera de estas resoluciones define qué equipos pueden ser importados sin autorización técnica y cuáles requieren permiso. Entre los primeros se incluyen teléfonos convencionales, celulares no satelitales, computadoras, impresoras, memorias y receptores domésticos de radio y televisión. En cambio, dispositivos como routers, pizarras telefónicas, sistemas de microfonía inalámbrica, transmisores, receptores satelitales, teléfonos satelitales y equipos de radiodifusión necesitan autorización previa. Carlos Prieto, director general de la Unidad Técnica de Espectro Radioeléctrico, se refirió al tema en la emisión de hoy del Noticiero de la Una. Esta resolución aporta transparencia, evita contratiempos aduanales, a la vez que establece los plazos de respuesta y otra cuestión que también es importante, los procedimientos en caso que se produzcan retenciones en la aduana. Pero es que existía alguna limitación para importar estos equipos, o sea, ¿está transformando esta resolución la propia dinámica de trabajo en este sentido? Exactamente, esta resolución deroga la resolución anterior, la resolución número 272 de 2015, donde se establecían aproximadamente estas regulaciones, pero en este caso se actualizan esos listados y esos equipos, lo cual es muy importante para la importación de equipos de carácter no comercial.
La resolución 2, en tanto, aprueba un nuevo reglamento sobre autorización técnica, homologación y aceptación de equipos de tecnologías de la información y la comunicación. El reglamento establece que todo equipo que se conecte a redes públicas o use el espectro radioeléctrico debe someterse a un proceso de homologación para garantizar su compatibilidad, seguridad e interoperabilidad. La resolución 2 exactamente es el reglamento que establece los procedimientos de importación, homologación y los certificados, en este caso que se emiten a los equipos de carácter comercial, la producción de equipos y los equipos que se reciben a través de donaciones. Esta es una resolución muy importante, pues garantiza la interoperabilidad de estos equipos que se importan en el marco de las telecomunicaciones de nuestro país. Muy buenas noches, qué gusto siempre saludarle. Tiempo para las informaciones culturales. El libro El Sol de las Derrotas de Leimen Pérez, ganador del Premio de Poesía de la UNIAC en 2024, se presentó hoy en la Sala Viena de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Al encuentro asistió la presidenta de la organización, Marta Bonet de la Cruz. Prosa poética y versos tradicionales componen El Sol de las Derrotas de Leimen Pérez, ganador del Premio Julián del Casal de Poesía de la UNIAC en 2024 y publicado por Ediciones Unión. Se trata de un cuaderno donde el protagonista navega sin respuesta en las circunstancias del mundo actual. Este premio, por supuesto, es un punto siempre de partida, ¿no? Cuando estaba escribiendo El Sol de las Derrotas, uno no piensa, por supuesto, en enviar un premio ni nada por el estilo, pero bueno, los premios sí ayudan a visibilizar más la obra, a promocionarla. Es un libro donde se explora la condición humana, la crisis espiritual en que se encuentra la nación cubana y la humanidad toda. Leimen Pérez ha obtenido, entre otros lauros, el Premio Nacional de la Crítica Literaria y el Premio Internacional Sor Juana Inés de la Cruz. Desde 1965, los premios literarios de la UNIAC reconocen y promueven lo mejor de las letras nacionales. Yanel Pumariega, Canal Cubano de Noticias. Y los participantes del Simposio Internacional Cubadisco 2026 rindieron tributo este jueves a la Orquesta Rebé en su aniversario 70 y al músico Jorge Gómez, presidente del evento durante varios años. De acuerdo con mi colega Elena Godínez, en el encuentro con sede en el Salón de Mayo del Pabellón Cuba se resaltaron las acciones de Jorge Gómez para impulsar al cubadisco. A su vez, se realizó un intercambio con integrantes de la agrupación Elito Rebé y su charangón, mediante el cual se resaltaron los aportes de esta agrupación a la música popular bailable. Durante la jornada acontecieron además conciertos de Heidi Chapman, José Loyola y la Charanga de Oro, Cuerda Viva junto al dúo Clima, Palo de Agua y artistas de la Agencia Cubana de Rap. Este viernes la invitación es a disfrutar de la Orquesta Failde a partir de las 5:30 de la tarde en el escenario central del Pabellón Cuba. Y con esta sugerencia yo me despido, como siempre le deseo una excelente noche. Lo propio para ti, Elin. La sede del Consejo Municipal Libertador en Caracas fue el escenario propicio para que el pueblo y las instituciones sociales venezolanas repudiaran las falsas acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el general de ejército Raúl Castro Ruz. A la cita asistieron Jorge Luis Mayo Fernández, embajador de Cuba en la Nación Sudamericana, y Blanca Ecaut, presidenta del Instituto Simón Bolívar. Raúl es el mejor discípulo de Fidel. Así expresaron los presentes, quienes destacaron la obra humanista, revolucionaria e internacionalista de un hombre que ha consagrado su vida al bienestar del pueblo cubano. Es una falacia y además forma parte de toda la agresión permanente que se hace contra el pueblo de Cuba y en este preciso instante y en este preciso momento contra el general de ejército Raúl Castro Ruz. Cuba es un bastión de dignidad, un ejemplo verdadero de soberanía popular. Y el general de ejércitos es un símbolo para los pueblos en el mundo entero, no solo en nuestra América. Por lo cual, esta acusación infame es una ofensa a los pueblos libres, es una ofensa a la dignidad humana. Desde aquí rechazamos rotundamente esta nueva patraña, esta mentira, que han intentado enlodar la ética, la moral, la integridad de un hombre como Raúl.
El espacio fue propicio además para otorgar a Blanca Ecaut, presidenta del Instituto Simón Bolívar, y al doctor en Ciencias Históricas de nuestro país, Pedro Pablo Rodríguez, la Orden Municipal José Martí, instituida por el Consejo Bolivariano Libertador en reconocimiento a sus aportes al estudio de la obra de Raúl Castro. Desde Caracas, Venezuela, Raúl Rodríguez Peña, Canal Cubano de Noticias. Como le hemos informado, este viernes 22 de mayo a las 7:30 de la mañana, el pueblo de la capital estará presente en la tribuna antiimperialista José Martí para condenar la decisión del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra el general de ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, y respaldar la declaración del gobierno revolucionario. En la jornada por los 95 años del general de ejército, el pueblo cubano reafirma que ni amenazas, ni bloqueo, ni cerco energético, ni falsas acusaciones serán capaces de doblegar la voluntad de todo un pueblo en defensa de su revolución. Nos vemos en la tribuna antiimperialista mañana viernes. Pueblo capitalino, convocamos a la histórica tribuna antiimperialista José Martí de la capital cubana este viernes 22 de mayo a las 7:30 de la mañana para condenar el acto despreciable e infame del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra el general de ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, y respaldar la declaración del gobierno revolucionario. En la jornada por los 95 años de nuestro general de ejército, el pueblo cubano reafirma que ni amenazas, ni bloqueo, ni cerco energético, ni falsas acusaciones serán capaces de doblegar la voluntad de todo un pueblo en defensa de su revolución. Nos vemos en la tribuna antiimperialista este viernes. Las numerosas declaraciones que vimos hoy y las miles que veremos mañana en la tribuna antiimperialista coinciden en algo. Raúl es Raúl, el hermano de lucha y de historia. El hombre cuya vida ha sido dedicada al servicio, la disciplina y de entrega a la patria. Con serenidad y constancia, acompañando cada paso de la revolución, sosteniendo la esperanza de un pueblo que nunca se rinde. Es una persona osada, es una persona revolucionaria, lo ha sido así en todos los momentos de su vida. Su lealtad, especialmente, esa es una palabra que hay que ponerla gigante al lado de él. Para nosotros es una luz, su firmeza, su trayectoria nos sirvió de guía. Como un abuelo cercano. Fue muy familiar siempre, desde que era niño. El general de ejército es un hombre de familia, un hombre de sentimiento. Está la anécdota de Lina, la foto que tenía de Fidel allá en su casa, que sale Urrutia al lado, y cuando Urrutia luego traiciona, ella quita Urrutia y pone una foto de Raúl y dice, este es el que no lo va a traicionar, su hermano nunca lo va a traicionar. Más que hermanos de sangre, fueron compañeros de lucha. La lealtad que Raúl le ha tenido a Fidel es increíble, eso. Un segundo que nunca quiso ser primero. Un respeto y una fidelidad increíble a su hermano. Y una admiración tremenda, y un cariño que se desborda cuando habla de Fidel. Él tenía una gran admiración y lealtad a Fidel. En algunos momentos lo percibía como el amor del hermano que estaba cuidando al hermano que él apreciaba de una manera muy especial, pero también él estaba cuidando al líder, al máximo líder de la revolución. Coincidimos en el 90 cumpleaños de Fidel, o sea, Fidel fue a su cumpleaños y a su lado estaba su hermano, como siempre, ¿no? Pero yo tuve la curiosidad de estar también pendiente de la reacción de Raúl a todo. Y era todo el tiempo, pendiente de la felicidad de su hermano. Se reía no solo de los chiquiticos que estaban haciendo, sino se reía también a plenitud con la felicidad de su hermano en el cumpleaños de su hermano. Y si hubiera que resumir algo de Raúl, yo insisto en su humildad, en su modestia que solo una madre pudo avisorar cuando lo nombró precisamente Raúl Modesto.
Raúl personalmente se reunió con ella y le dijo, mira, vas a verlo después de mucho tiempo, transmítele nuestro apoyo, transmítele la certeza de que seguiremos luchando. Y le dijo, es más, cuando entres a la prisión, coge su estrella de héroe y póntela en la ropa, que ellos no saben lo que es. Y Adriana le dijo, general, ellos los hicieron héroes, pero todavía no tienen la estrella. Y le dijo, no. Y dijo, bueno, llévale la mía. Y se la quitó y se la dio. O sea, cuando ella regresa, que se la va a devolver, le dice, no, quédate con esa, que esa tiene historia. Y ya está. No solo es un líder, no solo es un guía indiscutible, sino también que es un ser dotado de una sensibilidad especial. De verdad. Me emociono porque tú sentías el cariño él se siente de lejos. Yo he tenido el privilegio porque es un privilegio, de que en lugares me ha destacado. Lo pido, ¿cómo te sientes? Te estaba buscando, ¿cómo estás? Eso, para mí, ha sido lo más grande que me pasó en mi vida. Y fuimos allí al pequeño lugar de la Colmenita y nos sentamos allí a ver Abracadabra. Y todos lloramos. Y cuando terminamos, él nos explicó por qué estábamos ahí. Era para que aprendiéramos a ver la esencia de los problemas, la esencia de las cosas. Y el texto, más o menos, que la maestra Abracadabra dice que una esencia es algo así como la verdad última de las cosas. Aunque no se vea mucho, es lo más importante. Es el relleno de la silueta que vemos en todas las cosas. Su amor y entrega a mi mamá, su amor, su respeto por mi mamá. Y algo que siempre me emocionó mucho fue verlo cuidarla. Cómo cuidó a mi mamá, el modo en que él honra su memoria. Es muy bonito y bueno, también me lo llevo de lo que él me ha dejado en la vida. Que él en su despacho, junto a las imágenes de Martí, de Gómez y de Maceo, tiene una foto de Ñico López y una foto de José Luis Tasende. Lo que quiere decir que Raúl es un amigo profundo. Raúl es una persona que durante toda su vida ha defendido, ha mantenido y ha sido leal a toda la memoria y a toda la amistad que vivió con sus compañeros de lucha. Que fue como un hermano para mi hermano José Luis. Y es donde se crea el compromiso ese que él le pide, por favor, que si él caía en la lucha, que él siempre se ocupara de Temis, ¿no? Y así ha sido, que sigue siendo su compromiso eterno. Como jefe, ha sido un jefe muy humano. Siempre ha tenido presente y nunca olvida el día del cumpleaños de sus subordinados, o el día de la mujer, o el día de las madres, con una postal, con una palabra, con una felicitación. Para mí, para la Colmenita, los estadios más altos de la especie humana se clasifican en dos personas, los niños y los guajiros. Donde está la verdad, para mí es los niños y los guajiros. Y Raúl, para mí, siempre yo lo he clasificado desde Virán como sigue siendo un niño guairo. Como un niño que es un niño grande, bromista, porque siempre está haciendo chistes y entonces va mezclando un cuento con otro y va viendo un niño y le dice, ¿tú te pareces a no sé qué? Y de ahí saca un cuento. Es como un familiar, un abuelo, un tío. Una luz. Bueno, Fidel y Raúl están en todo. Fidel y Raúl están en todo lo que hacemos en nuestra generación, en todo. Para mí Raúl ha sido ante todo un maestro, un jefe que compromete y cuyos pasos uno trata de seguir cada día. Pero también ha sido un amigo entrañable y yo lo siento como un padre. Fidel es Fidel y Raúl es Raúl. Fidel es Fidel y Raúl es Raúl. Y Raúl es Raúl. Y Raúl es Raúl. Raúl es Raúl. Y 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 Raúl es Raúl. Raúl es Raúl.
Finaliza así la emisión estelar. Síganos también en nuestro sitio web, canalcaribe.icrt.cu. Muchísimas gracias por preferirnos para informarse. Por aquí le esperamos siempre a las 8, recuerde. Buenas noches. Le voy a proponer a la dirección del movimiento 26 de julio que designe al compañero Raúl Castro, segundo jefe del movimiento 26 de julio. Lo hago no porque sea mi hermano, que todo el mundo sabe cuánto odiamos el nepotismo, sino porque honradamente lo considero con cualidades suficientes para sustituirme en el caso de que yo tenga que morir en el país. Porque además es un compañero de muy firmes convicciones revolucionarias, que ha demostrado su capacidad en esta lucha, que fue de los que dirigió el ataque al Moncada, de los que estuvo 2 años en la cárcel, de los que organizó el segundo frente Fran País y de los que han dado relevantes pruebas de capacidad como organizador y como líder. Querido Sancho, gracias por mostrarnos que el poder tan solo se creó para hacer bien a los demás. En la noche, su cartelera. Por el Canal Caribe Cultivar Conciencia, a las 9, noveno inning, 9:30 la epopeya de Angola, Cuito Cuanavale, La Victoria. A las 10, 5 horas con los 5. 10:30 el tiempo en el Caribe. 10:45 actualidad informativa. A las 11 noticiero cultural. 11:30 resumen 24. Por el canal clave, que la música no falte. Michael Dinza, Cubanos en Clip a las 9. A las 10, Cubanísimos, Ernesto Oliva, de regreso a la aldea. Le sigue señal de la Agencia Cubana de Noticias. Por el canal educativo nocturno, la inolvidable música de la década de los 60, 70 y 80, 9:35 de cierta manera. Animado Stradivarius Pérez, corto de ficción, Oscuros Rinocerontes, Enjaulados, Muy a la moda, y el drama de ficción El Ángel Caído. Por Telerebelde Voleibol, Verona versus Milano. A las 10:32, Balonmano, Ademar León versus Vidasoa Irún. Por Multivisión Merli, 8:49 Innato, 9:33 Simplemente Alicia, 19 Ciudad Cruel, 10:42 Suleimán, El Gran Sultán. En la madrugada de Multivisión de Cine, Misterio 101, Charla de Muerte, Set y Cine a la 1:46, 2:27, Aires de México. Había una vez a las 2:43, 3:13, Merlí. Innato a las 4, 4:45, Simplemente Alicia. Misterios de las Profundidades a las 5:20, 5:51, Ciudad Cruel. Hola chicos, 6:30, a las 7:12, Monstruos de Río. Utilísimo a las 7:56 y a las 8:20, Tesoros Perdidos de Roma, Los Barcos Perdidos de Roma. Por Cubavisión Manía de Ti, 9:35 con Filo, 9:50 documental Guayasamín pinta Raúl Castro, 10:30 La Pupila Asombrada, ¿Quiénes son los dueños del mundo? 11:30 La Última Noche en Tremor, 12:53 resumen 24, 1:18 en la madrugada, su cartelera. En la madrugada por Cubavisión, 2 Telecine. Primero, Made en Manhattan. A las 3:55, A Cierta Edad. Manía de Ti en reposición a las 5:38 y a las 6:30,
Revista Buenos Días. Mantener nuestro entorno sin criaderos de mosquitos es esencial para disminuir el riesgo de infecciones. En la noche, su cartelera. Te vas a ir de esta casa, pero no vayas a olvidar ni por un segundo que no solo eres una empleada de Molina. Yo descubrí que Molina es un monstruo. ¿Y qué te hizo cambiar de idea? Es mi padre. Déjame explicarte la situación. Necesitas dejar al hijo para quedarte con su padre. Si da un paso más, le juro que le voy a arrojar esto. ¿Qué está pasando aquí? Ya me imaginaba que podría tener asuntos con Marcia, pero un hijo. No me puedo ir ahora. No te vas a quedar aquí a que te humillen, mamá. Calma, Mavi. Inclusive dejará de ser Marcia, la empleada, para ser la señora Molina. No te hagas la graciosa conmigo, si no te disparo. ¿Qué dices? Ya puedes bajar el arma. Isis tiene una historia muy buena que contarle, señora. ¡Doña Berta! ¡Doña Berta, no le crea, por el amor de Dios! ¡Isis!